espero se encuentren muy bien de salud. Vamos a desarrollar una clase más de español y lleva como tema reglas ortográficas, uso de la B, V, C, S y Z. Vamos a empezar con el uso de la B. Se escribe B después de una M. Ejemplo, tambor, mambo, campo, cambio, temblor, también. Entonces, después de una M, se escribe B. Cuando una sílaba termina en el sonido de B, por ejemplo, objetivo, club, subjuntivo. Entonces, cuando una sílaba termina con ese sonido, va con B. Los verbos terminados en vir, por ejemplo, escribir, describir, inscribir, pero hay sus excepciones, por ejemplo, hervir, vivir y servir. Esos no se escriben con B. Se escribe con B todas las palabras que empiezan por bu, bur, bus y bibli. Por ejemplo, burro, buque, con bur, burbuja y burla, con bus, buscar, busto, y con bib, biblioteca, bibliotecario. También dentro de ahí podemos colocar bíblico, Buda, burguesía y busto. Después de las sílabas K, C, Co, Q. Ejemplo, cabello, cebada, cobarde y cubo. Otro ejemplo también podría ser caballo, cebolla, cobardía y cubeta. Se escribe con B después de las sílabas al, ar, ur, cuando éstas empiecen en una palabra. Por ejemplo, alba, árbitro y urbe. También podemos colocar Alberto, Arbusto y urbano. Entonces, después de las sílabas al, ar y urbe, se escribe B. Las palabras que comienzan con la sílaba vo y que van seguidas de las consonantes B, Ch, F, N, R y T. Ejemplo, bodega, bocho, bofe, bonanza, bordado y bote. Otros ejemplos serían boda, bochorno, bofetada, bonificación, borde. Se escribe con B cuando los sonidos de vi, vis y vid tienen el significado de dos o doble, es decir, significan dos. Bisílabo, bisabuelo y bizcocho o bizcocho también. Se escribe con B las terminaciones en bundo, en bunda, en bilidad y en ble. Ejemplo, vagabundo, tremebunda, responsabilidad, terrible. Pero hay sus excepciones. Por ejemplo, sería movilidad y civilidad. Uso de la V. Se escribe con V los adjetivos que acaban en ave, avo, eva, eve, evo, iva e ivo. Los adjetivos son los que expresan una característica o cualidad de una persona. Ejemplo, suave, esclavo, longeva, nuevo, abusiva, activa. También puede ser nave, clavo y así sucesivamente. Los verbos andar, tener y estar. Ejemplo, tuve, tuviese, estuve, anduviera, voy, vas y va. Entonces, todos los verbos que tengan relación con andar, con tener y estar, depende de la conjugación, se escriben con V.
También las palabras que empiezan por na, ne, ni, no. Ejemplo, navaja, nevar, nivel y novio. Se escribe con V las palabras que empiezan por ya, ye, yo, yu, pre, pri, pro y pol. Ejemplo, llave, llevar, llover, lluvia, previo, privado, provecho y pólvora. Pero existen sus excepciones, por ejemplo, probar, probable y proveer. Se escribe con V las palabras que empiezan por dice, villa y di. Ejemplo, vicepresidente, viceversa, villano, villancico, divertido y divisor. Puede también vicealcalde, pero tiene sus excepciones. Por ejemplo, dibujo, dibujar y dibujante. Eso van con B. Uso de la C. Escribe con C las palabras terminadas en ansia, ansio y encía. Ejemplo, constancia, cansancio, extravagancia, fragancia, también decadencia. Y tiene sus excepciones, que es ansía y hortensia. Esas se escriben con S. Se escriben con C las terminaciones en cito, cita, sillo, silla, cecillo, cecilla. Ejemplo, pececito, mujercita, panecillo. Otra es florecita, pedacito y pececito. Se escriben con C aquellas palabras que terminan en Z y se cambian a plural, se escriben con C. Ejemplo, lápiz, lápiz termina con Z. Y al pasar a plural, que sería lápices, entonces automáticamente la Z se transformaría en C. O luz, en el caso, termina en Z. Y al plural sería luces, con C. Otro ejemplo sería pez. Al pasarlo al plural sería peces. Entonces, aquí se sustituye prácticamente la Z por la C únicamente cuando se pasa a plural. Se escribe con C siempre que el sustantivo determine el tor y el sor. Cambia a acción. Por ejemplo, el sustantivo puede ser persona, animal o cosa. Entonces, sería destructor, termina en tor. Cuando va a cambiar, pasa a acción, es decir, destrucción, pertenece siempre a la misma raíz, a la misma palabra. Por ejemplo, director, entonces pasaría a dirección. Vamos a pasar al uso de S. Se escribe con S el final de las palabras graves o llanas. Las palabras graves o llanas llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Entonces, por ejemplo, telas, andamos, penas. El final de las palabras graves o llanas, entonces, se escriben con S. Los vocablos compuestos y derivados de otros que también se escriben con esta letra. Por ejemplo, pesar, pesado. Entonces, son palabras que o se derivan o son compuestas, pero pertenecen a la misma raíz o a la misma palabra. Las terminaciones esa, isa, que significan dignidades u oficios de mujeres. Por ejemplo, princesa, poetisa. Se escriben con S los adjetivos que terminan en aso, eso, oso, uso. Por ejemplo, escaso, travieso. También las terminaciones que terminan en ísimo, ísimo. Por ejemplo, altísimo, grandísimo, feísimo y así sucesivamente. Entonces se escriben siempre con S las terminaciones ísimo, ísimo. Las palabras terminadas en ción cuando proceden de palabras que se terminan en so, en sor o sivo. Por ejemplo, compresor, compresión, expreso, expresivo y expresión. Entonces, la última palabra que es expreso puede ser expresivo y expresión, entonces siempre va con S. Vamos con el uso de la Z.
Se escribe con Z las terminaciones en aso, asa, ejemplo, pedazo y terraza. También se escriben con Z los sustantivos derivados que terminan en las voces en ansa, esa, es, van con Z. Ejemplo, esperanza, grandeza y honradez. Se escribe con Z al final de palabras todas aquellas que tienen el plural acabado en ses. Entonces, cuando hablamos de singular es uno y cuando hablamos de plural es varios. Entonces, cuando el plural termina en C, entonces, y se va a pasar a singular, se cambia por la Z. Por ejemplo, cos, coses, os, oses, lombriz, lombrices, el plural de dieces y lo vamos a dejar en singular, entonces sería 10. Otro es felices y lo vamos a pasar a singular, sería feliz. Cruces y lo vamos a pasar a singular, sería cruz. Gracias por su atención, espero que el video sea de mucha ayuda para cada uno de ustedes. Las asignaciones que deben de hacer 2 ejemplos por cada regla ortográfica. Gracias.